Bueno, bienvenidos a Meet the Experts, el podcast de Logicalis Spain, donde la tecnología cobra voz. En cada episodio nos reunimos con líderes del sector, profesionales de tecnología y clientes para analizar un poco las últimas tendencias y además, bueno, pues aportar nuestra perspectiva. En este caso estoy con mi compañera Jackie. Buenos días, Jackie, ¿qué tal? Buenos días, Ramón. Encantadísima compartir este espacio contigo. Es un gusto poder disfrutar de este momento, ¿no? De hablar de lo que nos apasiona y bueno, la realidad es que para empezar, ¿no? Y un poco en el tema que nos ocupa hoy, para quien no esté tan familiarizado con esto, con el tema ciberseguridad, gestión humana, desde la perspectiva también, ¿no? Del mundo de gestión, ¿por qué es tan importante esto hoy en día? Mira, fíjate, Ramón, que siempre cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos siempre desde el componente de tecnología, ¿no? Y a eso olvidamos un poco el componente humano, que es el que interactúa con esta tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que cuando empezamos a hablar de la parte humana, ciberseguridad es, detrás de la tecnología hay humanos interactuando con ella, ¿no? Entonces, también es ver cómo la gestión estratégica de las organizaciones protege sus activos, ¿no? Si te fijas, hoy en día es crucial porque aún sigue siendo el 60% de las brechas de ciberseguridad, sigue siendo por intervención humana, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros desde el punto de vista de las empresas para que las personas que interactúan con la tecnología, esa brecha se vaya acotando un poco más, ¿no? Entonces allí de repente me surge la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer nosotros, quizás desde nuestro grano de arena como empresa y desde la parte personal, para llevar la educación, ir educando en esta nueva era donde la tecnología nos envuelve a todos en el día a día, la educación temprana desde casa para que ésta pueda ir traspolando hasta nuestra interacción del día a día cuando llegamos a ser empleados, ¿no? Entonces allí quizás comenzamos a pensar cómo desde chicos, hoy en día los niños ya desde que casi que nacen son nativos digitales, ya han nacido en un mundo en el que ya la tecnología no es algo que tengan que adoptar, sino es algo que ya viene intrínseco, ¿no? A su día a día, al aprendizaje, a algo que ya está dentro de esa cultura, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que también no solo desde los colegios, en las entidades de formación, ¿no? se abogue por ello y que se vea no como algo restrictivo, no algo como un control, sino algo habilitador, algo que les va a permitir desarrollarse en un entorno seguro. Claro. ¿Cómo ves el papel de los padres, de los progenitores en ese punto? Bueno, yo creo que los padres tienen que ser el primer firewall hoy en día de los niños, ¿no? Porque sí, yo lo veo más desde el punto de vista de que hoy en día tenemos que ir desde el acompañamiento, más que de la restricción. Hoy vemos en televisor o cualquier dispositivo tecnológico, restringe el control parental, restringe acá, pero ¿qué sucede hoy en día? Los chicos hoy en día están aún más preparados que nosotros a nivel de tecnología. Entonces, esas brechas de restricción cada vez se van acotando. Entonces, yo creo que lo importante es ir reeducando de cuáles son esas amenazas que hoy en el exterior tienen nuestros hijos con la tecnología, de manera que ellos estén preparados, abran su mente, vayan llevando esa reeducación, creciendo con ella, ¿no? Y evitemos de que se lleven los mismos errores heredados a las empresas. Y te digo acá un chiste, ¿no? Que capaz que puede parecer loco. Sí. Pero yo tengo compañeros, amigos que no trabajan en el mundo de la tecnología y están más en la parte administrativa, quizás más en el área de finanzas o operativas, y en conversaciones totalmente así fuera de extendida. Off record. Sí, off record. Me dicen, pero yo utilizo la misma contraseña desde que abrí mi Gmail. Entonces, esa misma contraseña, 1234 se la van llevando por facilismo y por desconocimiento del peligro que puede llevar el robo de credenciales más adelante, y siguen utilizando la misma contraseña por siempre, y estas mismas quizás malas prácticas las llevan luego a las empresas, y allí es donde después vamos al otro punto.
si las empresas no tienen un doble factor de autenticación, etcétera, aquí cómo nos hemos comprometido, ¿no? Ese es el punto. O sea, para mí, lo que comentamos, ¿no? Esa educación que parte desde una base, ¿no? Desde una formación, desde lo que comentabas, ¿no? Ya aquí el control parental, que no se vea como algo restrictivo, es decir, tengo que saber hasta qué alcance o qué huella digital, qué impacto puede tener pues la actividad de cualquier usuario, ¿no? Hablamos muchas veces de los problemas, ¿no? en redes sociales, con casos tan crudos, ¿no? Y tan impactantes como los que hemos visto últimamente. De hecho, el pasado junio, en un colegio de Puerto Llano se detectó cómo algunos alumnos estaban generando imágenes con inteligencia artificial de compañeras, de profesoras a través de sus redes sociales. Es decir, ya vemos cómo la IA se mete de lleno también en ese tipo de actividad maliciosa y que puede incurrir en delitos como el de pornografía infantil, que como sabemos es algo tan crudo como eso y que hay que tener en mente que estamos evolucionando, pero que el control y la formación tiene que correr en la misma línea paralela que la evolución tecnológica para que sea segura y para que sea un habilitante como tal. Entonces, como bien comentabas, esa educación temprana, esa manera de llevarlo y extrapolarlo al mundo empresarial, pues tanto en la gestión, el buen uso, ¿no? De las credenciales, claro, de las contraseñas, de los el doble factor, es importante, y ya no solo por tanto en la vida personal como en la profesional, sino en una cultura de ciberseguridad que se asemeje lo máximo posible a las buenas prácticas que ya tenemos en el mercado y que nosotros como profesionales del sector, ya digo, tanto en el ámbito empresarial, nuestros clientes, como en el ámbito casero, familiar, ¿no? Podemos empezar a mover y empezar, bueno, pues a divulgar, ¿no? Que también es importante. Totalmente. Mira, algo que acabas de mencionar, mira, aunque hoy en día la mayoría de las empresas ya han adoptado tecnología de doble factor de autenticación para muchas de sus aplicaciones y conexiones internas, veía recientemente el último informe de Verizon, donde igual el uso el robo sobre el abuso de las credenciales está en el 22% todavía en esa brecha. Entonces, en ese sentido, desde tu punto de vista, ¿qué puedes recomendar a las empresas, desde casa, a los padres? ¿Qué podemos nosotros allí hacer, aparte de que sí o sí la educación y la formación sigue siendo un componente importante para mitigar estos riesgos, pero desde el punto de vista tecnológico, para decirle a mis amigos de finanzas, del operador, ¿qué puedes poner tú en tu casa o qué otras medidas de seguridad puedes tener que después también pilles en tu empresa? Oye, esto lo hago en la casa, más rápido me pueden robar acá. Eso es, para mí, efectivamente, ya que un poco por lo que comentas, tiene dos verticales, ¿vale? Una que es la parte económica, evidentemente a nosotros como usuarios, como ciudadanos, evidentemente el robo de datos, de fotografías, de cualquier información de carácter financiero, ¿no? Que sabemos que es más sensible porque al final, bueno, como digo, a cualquiera que se precie, el hecho de que le roben su dinero, sus ahorros, que caigan un fraude, ¿no? Que puedan utilizar su cuenta para el fin, evidentemente, que sea, nos causa pánico a veces, nos causa pues ese sentido de, bueno, no sé si lo estoy haciendo bien o si puede ser un fraude, ¿no? Pero otra de las verticales, ¿no? Que también va en el entorno empresarial, es el daño reputacional. Lógicamente eso afecta también al usuario. Por ejemplo, hablamos del robo de las credenciales en una red social, que se puedan hacer con tus datos, que vean con quién hablas, que te puedan extorsionar de alguna manera con cualquiera de esos datos. Pero también en el entorno empresarial sabemos que, como comentabas, Jackie, un robo de credenciales, un account takeover, el impersonar a algún empleado, sabemos los riesgos que entraña, porque, como decíamos, antes el perímetro estaba definido bastante bien, ¿no? Todo quedaba en la empresa con la capa de firewalls, una seguridad multicapa que abogaba por cerrar un poco el entorno. El perímetro hoy en día ya queda bastante difuminado, ¿no? Y al final, para mí, el nuevo perímetro son las personas, es decir, cómo un atacante puede usar una identidad para atacar desde dentro, ¿no? Para ver un poco de manera más panorámica el entorno,
tanto desde fuera, ojo con los accesos que tenga a las distintas aplicaciones, como los permisos que tenga ese usuario dentro de la organización, ¿no? Que si por lo que sea un atacante compromete ciertas credenciales de un administrador, pues sabemos que el impacto al final puede ser mayor. Entonces, si gestionamos bien nuestros datos, tanto en nuestra casa, tanto a nivel de fotografías, de datos bancarios, de conversaciones, mensajes, correos, y lo hacemos de esa manera, eso tenemos que ser capaces de extrapolarlos, o el usuario tiene que ser capaces de extrapolarlos, aún sin conocimientos técnicos, a ambos mundos, ¿no? Tanto el corporativo como el personal. Claro. Oye, fíjate que mencionaste y que hemos ido mencionando, y yo creo que a lo largo de estos próximos años la IA va a ser el protagonista de nuestras vidas, ¿no? De hecho, ya está creciendo. Entonces, fíjate que la inteligencia artificial está transformando la ciberseguridad de una forma profunda, ¿no? Actuando como un arma de doble filo, porque si bien obviamente tenemos muchas capacidades y vamos a tener muchísimas ventajas en la utilización de la inteligencia artificial, también la defensa como ataques digitales. Fíjate que el phishing se está convirtiendo más convincente hoy en día, los deepfakes, ni se diga, es parte de nuestro día a día. El malware evasivo, que también está hoy en día con la inteligencia artificial avanzando. El robo de credenciales, que lo comentamos, ha ido bajando obviamente por las implantaciones nuevas que se han hecho a nivel de tecnología, pero sin embargo sigue estando allí en la brecha. Y fíjate que veía también en estos datos de Verizon que el uso de la IA generativa en los empleados en una empresa, el 17% de estos empleados usan IA generativa sí o sí para hacer algo, ¿no? Perdón, el 14%, me equivoqué. Sí. Y de ese 14%, el 72% ingresan con sus correos personales, o sea, que por ahí va una brecha. Y de ese 14%, el otro 17% utiliza las credenciales o el correo electrónico de la empresa, pero no usa ningún tipo de autenticación, entonces se filtra por allí. Entonces, solo el 11%, el restante, es que medianamente hace las cosas correctas. Entonces, en ese sentido, como vamos, y si nos tomamos hoy en día a nivel de precauciones desde el punto de vista de ciberseguridad, con el avance que está teniendo la IA y el uso que está teniendo los empleados, pues fíjate que hoy estamos hablando de que una empresa, aproximadamente el 14% es el que está accediendo a estas plataformas, cuando sea el 50%, cuando sea el 60%, o prácticamente con estas nuevas generaciones de empleados que vayan a venir de generación Z, van a ser mucho más. ¿Qué nos recomiendas allí a nivel de empresas para poder resguardarnos y poder ir mitigando estos riesgos que se avecinan? Sí, como bien comentas, ya que al final, y se habla mucho, al final es trending topic, hoy en día la IA y todo lo que no lleve IA parece que es del siglo pasado. Para mí la IA no es ni buena ni mala. Al final, evidentemente, como otras muchas cosas, depende del uso que se le dé, ¿no? Evidentemente, estamos ya en un momento en el que, si no estamos hablando de otra revolución industrial, ¿no? Cerca, se le aproxima bastante. Y bueno, al final tenemos que tratar de abrazar a la IA como un habilitante, como algo poderoso que va a aumentar nuestra productividad, que nos va a permitir, ¿no? Sobrepasar barreras, ¿no? Que antes estaban muy acotadas al alcance tecnológico que había, a las capacidades, ¿no? También de los empleados. Y para mí, ya digo, ¿no? Evidentemente esto aterrizado en un entorno corporativo en el que más y el que menos, pues como comentabas, y en base a los datos, ya la utiliza, ya se vale de ella para cualquier propósito. Evidentemente depende del ámbito para el que se trabaja, el ámbito o la naturaleza, ¿no? De la corporación. Pero para mí hay una cosa clave, y lo que decimos siempre para cualquier tipo de tecnología de este tipo, ¿no? En su momento con el machine learning pasó lo mismo.
tenemos que tratar de que ese desarrollo o esa adopción, ¿no?, de la inteligencia artificial se tome con las precauciones, con las regulaciones que apliquen y que vaya en línea. Sabemos que el avance tecnológico va hacia un ritmo y cada vez más. Como decíamos, a lo mejor estamos hablando de lo mismo el año que viene, Jackie, y el porcentaje es muy superior al que tenemos hoy en día. Pero como recomendaciones principales tenemos que saber qué están nuestros usuarios facilitando como datos a la IA. Evidentemente tenemos que tratar de que sean datos anonimizados para, bueno, pues evidentemente preservar también esos datos de proveedores, esos datos de clientes, esos datos de usuarios, ¿no? Y sobre todo, sobre qué modelos se está trabajando. ¿Por qué? Porque con todos los avances, al final ya se han visto, ¿no?, ataques a la IA, cómo corromper los LLM, los modelos de lenguaje, y cómo esto puede afectar a las respuestas o la información que proporcione la IA, ¿no? Tenemos que saber que la IA tiene esa parte fidedigna, ¿no?, basada en datos, pero que también puede ser corrompible si el modelo que lleva detrás de entrenamiento se inyecta tipo de código malicioso, información errónea, y que pueda dar lugar a este tipo de, bueno, pues de ataques o de mala información, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser también cautos con todo esto, con el tratamiento y el uso que se le da a la IA. Pero para mí, ya digo, ¿no?, me parece un habilitante, nos tenemos que sumar, ¿no?, a ese progreso, y al final, pues, desde nuestra parte, profesionales del sector, también abogar por el buen uso, las buenas prácticas, y no por ese que se vea como un control, pero sí una observación, una visibilidad de todo el entorno que tenemos o que el uso que se le da a la IA por parte de nuestros empleados o compañeros, ¿no? Claro. Mira, fíjate que yo creo que volvemos al mismo punto, a la formación, porque más allá de que obviamente si una compañía, aún teniendo, haber aplicado las mejores políticas de seguridad dentro de la empresa, tener la mejor tecnología de punta, si aún con todo esto el personal que trabaja, el colaborador, no está bien formado, no es su primer escudo ante cualquier ataque, va a valer muy poco, ¿no? Porque otra vez, yo he visto quizás algunas empresas que pueden decir, oye, sí, yo tengo una formación, hago unos cursos a mis colaboradores, que algunos por cumplir, y otros que sí, como parte de su columna vertebral, hacen un plan estratégico de formación para tener a sus empleados. Yo creo que sea su eslabón más fuerte, en vez de su eslabón más débil, su eslabón más fuerte, y que fíjate que si adoptan una buena medida de seguridad basada en formación con los empleados, puede llegar a ser su primer, no SOC, ¿no? Pero digamos que... Esa primera capa de validación. Estoy totalmente de acuerdo, Jackie. Y al final muchas veces cuando se plantean, ¿no?, estas líneas de formación, ¿no?, los empleados las reciben como, bueno, esto es algo que tengo que hacer puntualmente, ¿no?, porque se me exige desde la empresa, desde la corporación, y bueno, pues es algo con lo que tengo que salir del paso, ¿no? Quizá a veces porque también fallamos, ¿no?, de alguna manera en la explicación que se da a los empleados, en la motivación que tienen ese tipo de cursos, y para mí es algo en lo que debemos ser claros, pero no sobre una política de tienes que hacer esta formación porque el día que pase algo se va a señalar, evidentemente, esa política de miedo, ¿no?, sino que se entienda. Es decir, que esto tiene tal efecto tanto en la organización como en uno mismo, por lo que hablábamos antes, Jackie. Es decir, ese cómo lo extrapolamos a nuestra vida personal y qué uso le damos a ello, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de llevar una buena línea formativa, el hecho de que los empleados entiendan la motivación de, oye, me voy a formar en IA o voy a saber qué riesgos tiene el uso de la IA, para mí me parece una capa fundamental y que yo creo que como profesionales y dentro de la capa de awareness podemos incluir y deberíamos incluir, ¿no? Pero para todos los departamentos, porque lo fácil
creo, y no sé si está de acuerdo conmigo, Jackie, es que cuando ocurre algo, cuando pedimos a un empleado que se mire el link del que viene, de dónde viene este correo, estamos delegando esa parte de responsabilidad en una persona que puede ser del departamento financiero, que puede ser de recursos humanos, de selección, ¿no? Que quizá no tiene las habilidades técnicas o el conocimiento técnico para ello. Entonces, creo que nuestra apuesta tiene que ser esa, que cualquier usuario tenga la formación suficiente para poder saber qué riesgos hay y cuáles son las buenas prácticas, ¿no? ¿Qué te parece? Y ese empleado se puede convertir en parte de un proceso de respuesta ante incidentes rápido. Correcto. Puede ser parte, imagínate tener todos tus empleados que sea... Esa capacidad de reporte, ¿no? Esa capacidad de decir, oye, mira, me ha llegado esto, no lo ha parado la herramienta, bueno, el empleado no tiene por qué saber lo que hay detrás, ¿no? Claro. Pero me ha llegado esto, yo lo he detectado y lo reporto, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues empezar que esas iniciativas, ¿no? O que esas capacidades del empleado también nos sume como corporación. Claro, y que esa educación sea amigable, sea abrazadora, sea comprometiéndote con los activos y con la compañía, más que, como decías tú, que sea obligatoria, porque... si no se convierte en algo tedioso y realmente pierde el sentido y el plan estratégico de formación, que puede ser muy bueno, pero si no lo decantas de una forma de que el empleado se sienta en libertad y se sienta tranquilo de reportar, oye, mira, ¿sabes qué? Hice clic acá y creo que es algo extraño sin querer, y que lo reporte inmediatamente. Y no esperar de que después que pase todo el incidente entre la compañía, uy, es que hizo clic acá y no nos avisó. Entonces, como también armar una cultura de confianza. Yo creo que así una cultura de confianza con los colaboradores, con la parte de TI, con, de hecho, tus managers directos, de manera de que tú puedas ser el primer agente de protocolo ante un incidente sin sentir que vayan a tener represalias después, no, porque también suele suceder. Eso es, que se fomente un poco la cultura de, lo que comentabas, Jackie, confianza total, transversalidad entre las distintas líneas, es decir, que se pueda decir libremente, ¿no? Y con conocimiento de causa, que se ha hecho clic o mira, me ha llegado esto, ¿no? Porque ya tenemos casos, ¿no? Tenemos casos de empresas, lo que contemplábamos y comentábamos antes, el hecho de la IA, del deepfake, del voice cloning, ¿no? Ya tenemos casos en los que corporaciones han perdido sumas de dinero bastante importantes, que evidentemente impactan tanto en el negocio, en la parte financiera, como en la parte reputacional. Volvemos al punto de antes. Es decir, entonces, esa formación, ese hacerlo como algo divertido, el decir que el empleado también lo sienta como suyo. Es decir, que no lo vea como, bueno, esto lo tengo que hacer porque mi corporación me lo pide, sino esto lo tengo que hacer porque me viene bien para formarme, tanto en el entorno corporativo como en el personal, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es un punto que aún queda mucho trabajo por hacer para que también los empleados tengan esa concepción, pero creo que también es una misión muy bonita que tenemos de nuestro lado, es decir, ir acompañando a los compañeros que no tienen esa capacidad técnica, como comentaba antes, hacia una transición en la que se vea realmente como un habilitante, como algo seguro y como algo que les va a reportar valor también, ¿no? Entonces, totalmente. Bueno, yo creo que, vamos, ya digo, dentro de nuestro entorno, dentro de lo que podemos hacer por los usuarios, no sé cómo ves, es decir, qué nivel de concienciación, ¿no?, crees que puede tener la gente actualmente y en el momento en el que estamos, Jackie. ¿Cómo ves un poco la situación? Yo creo que la veo dependiendo de la importancia que le den las organizaciones a los diferentes controles dentro de su organización, ¿no? Hay empresas que quizás le dan un mayor peso a algunos controles de ciberseguridad más que a otros. Si me preguntas a mí, todo conlleva al mismo punto. Y lo comentábamos anteriormente, si podemos tener las mejores políticas implementadas dentro de la organización, podemos tener la mejor tecnología implementada, la mejor tecnología para visualizar y tener rápidamente una respuesta ante un incidente y protegerte,
puede ser quizás más reactivo, ¿no? El personal, la educación, la formación es un componente importante porque viene a ser la parte proactiva y la parte donde realmente es más fácil para los ciberdelincuentes. Fíjate que el phishing sigue siendo una de los vectores de ataque que sigue teniendo mayor incidencia dentro de las empresas. ¿Pero por qué? Porque es rápido, porque es económico y porque es fácil. Entonces ellos saben que aún siguen teniendo las empresas esa brecha a través de los colaboradores. Entonces, si lo sabemos, yo creo que si una empresa puede aplicar un plan estratégico de formación bastante exhaustivo, consciente y desde, como conversábamos, desde la confianza, donde también sea didáctico y no aburrido para que los empleados aprendan, los que no están en el área de tecnología, aprendan de una manera didáctica y bastante amigable sobre los diferentes ataques o diferentes vectores que puedan ser estar expuestos en el momento de que ellos se conectan a Internet. Así es. Yo creo que allí esa brecha la vamos a ir acotando muchísimo más, pero yo creo que acá el llamado es a revisemos y hagamos de la formación parte de la columna vertebral de la ciberseguridad dentro de su empresa y no algo aislado o algo por cumplir, sino porque si no vamos a seguir allí teniendo el problema. Totalmente, no vamos a solucionar nada. Entonces has tocado un tema muy importante y ahí para mí, que es, aparte del tema de concienciación, ¿no?, de los vectores de ataque, como es el phishing. Al final, como se ve dentro del ámbito tecnológico, y yo creo que es súper aterrizable también el ámbito de usuario, y es que los cibercriminales del usuario están a un correo de distancia, ¿no? Que para mí es algo que es tan crudo como eso. Es decir, si lo que comentabas, porque es barato, porque es fácil, los ponemos muchas veces de ejemplo, es decir, con que un atacante tenga la capacidad de enviar 1 millón de correos, no, con que un 0,1% de esos usuarios caiga, ya hemos hecho un impacto considerable, ¿no? Entonces, dentro de esa seguridad multicapa, dentro de cuando hablamos, ¿no?, de proteger el perímetro, proteger las instancias en cloud, ¿no?, de abogar también por esa microsegmentación, ¿no?, que en el caso de un compromiso interno, es decir, un compromiso de una cuenta de usuario, podamos evitar que se mueva libremente dentro de la red, que vaya pivotando, ¿no?, con esos movimientos laterales, dentro de esa seguridad multicapa por la que abogamos, ¿no?, por la que decimos que cada capa es importante, evidentemente, dentro de que se vea, ¿no?, como esa inversión en esa seguridad global, en esa visión 360, para mí, como comentabas, el usuario nunca podrá ser algo aislado, ¿no?, y la formación, sino será otra capa más de esa visión y de esa, esa visión panorámica, sí. Entonces, ya digo, ¿no?, tenemos que seguir trabajando esa parte, porque como digo, la parte del mundo tecnológico avanza, cada vez tenemos más herramientas, ¿no?, también basadas en inteligencia artificial, de probar nuestras propias infraestructuras, ¿no?, a través de pruebas de pentesting automatizado. Tenemos ese tipo de tecnología que nos lo facilita, evolucionemos también la parte del usuario, ¿no?, porque es fundamental. No podemos haber corrido mucho en esas capas, ¿vale?, en el perímetro, en el correo, en la navegación, en la gestión de identidades, ¿no?, sin haber corrido lo mismo para la gestión de los usuarios, para el awareness y para toda esa capa que, como decías, es una parte, fundamental para la seguridad en el entorno corporativo. Claro que sí. Bueno, yo creo que ya se nos está yendo el tiempo. Obviamente es un tema apasionante. Yo creo que hoy en día con el avance de la IA vamos a tener mucho de qué hablar a nivel de desarrollo de ciberseguridad y cómo empezar a protegernos desde otro punto de vista distinto, y a medida que va avanzando esta tecnología se van consiguiendo más cosas, más brechas, más temas que abordar desde el punto de vista tecnológico y también educacional. Pero nada, Ramón, no sé si aquí podemos dar algunos tips o mensajes o dejar alguna pregunta abierta para que los que nos van a escuchar o nos están escuchando digan, oye, tengo que tomar conciencia en A, B o C. Exacto, yo creo que un poco lo que comentabas, y por ir cerrando, ya que hemos abierto un melón muy bonito, ¿no?, en el que, ya digo, ¿no?, estamos como al principio de todo lo que va a venir, por más que ya llevamos tiempo con ello. Y bueno, yo creo que un poco por lo
lo que hemos comentado, vamos, una de las preguntas, ¿no?, que a mí se me ocurre es decir, ¿cómo estamos haciendo para que este mensaje se transmita, ¿no?, tanto en el entorno corporativo y en el entorno personal? Y bueno, y tú que escuchas el podcast, ¿cómo fomentas esta cibereducación en los diferentes entornos? Oye, muchísimas gracias, Jackie. Gracias a ti, Ramón, ¿verdad?